¿Qué tal mis amigos de su podcast Armando la Seguridad? En esta ocasión estamos grabando nuevamente un episodio donde tenemos un invitado muy reconocido aquí en la ciudad de Hermosillo, en varias partes del país también, muy reconocido para allá, por aquel lado de la Ciudad de México. Ya anduvimos un rato. en varias partes del país aquí, Alejandro pues es muy conocido. Y pues el día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Javier Gastelum Molina. Él es técnico en urgencias médicas nivel avanzado. Es técnico médico en operaciones de alto impacto. Pues eres originario de Ciudad Obregón. Ciudad Obregón, Sonora. Obregonense, así es. También Alejandro pues es actualmente director general de la empresa de reanimación y trauma México. Es correcto. Que desde el 2016 a la fecha pues andan con todo. Andamos pegándole duro a la capacitaciones y todo, ¿no? Alejandro trabajó en el Hospital General del Estado de Sonora del 2015 al 2018. Ahí estabas como... En el área de triage y de urgencias. Ahí como de responsable del triage, servicio de triage y urgencias del hospital. Excelente. Formaste parte del Ejército Mexicano desde el 2004 al 2013, casi 10 años, ¿no? Algún tiempecito ahí. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, Alejandro pues es conocido aquí en Sonora y en varias partes del país, como les decía, pues por ser un instructor reconocido en el tema de la atención médica prehospitalaria, en la atención de cuidados intensivos de pacientes, de víctimas que han sufrido alguna situación, algún percance y que están en estado crítico como tal. Alejandro, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, Armando, muchas gracias. Y después, felicidades por este trabajo que vienes realizando. Definitivamente sabemos que no es un trabajo fácil poder tener toda la infraestructura para poder realizar este tipo de entrevistas y sobre todo darte el tiempo de elegir, ¿no?, a las personalidades que has tenido. Definitivamente me siento honrado porque he visto el perfil de la gente que has entrevistado y pues es un perfil que es difícil, ¿no? No cualquiera puede llegar a tener esos perfiles que tú tienes en tu programa. Excelente. Gracias a ti por darte el tiempo y el espacio de poder estar con nosotros y obviamente pues entiendo que tienen ustedes, como lo he dicho con la mayoría de mis invitados, las agendas muy ajustadas y que se den el espacio, el tiempo para poder estar aquí con nosotros, pues para mí es muy gratificante, la verdad, ¿no? Pero bien, aquí inicié un poco de presentación, me salté mucho de tu currículum. ¿Por qué? Porque necesito que más bien tú nos lo platiques, ¿no, Alejandro? Muchas gracias. Gastelum, ¿qué nos puede platicar de lo poco que yo acabo de mencionar? Primero, definir que es muy complicado poder resumir lo que hemos hecho. Y no porque llevemos muchos años haciéndolo o mucho tiempo haciéndolo, sino porque es complicado ver las partes más importantes. Considero yo que todas las partes que hemos hecho en el transcurso de los años o en la vida, pues nos han llevado a donde estamos, ¿no?, de una u otra manera, positivamente. Hemos logrado formarnos de forma académica, profesional, para poder servir mejor a la comunidad, ¿no?, que es al fin de cuentas, pienso, nuestra razón de ser desde un principio cuando decidimos hacer esto, a lo que nos dedicamos de las emergencias. Excelente, no, muy bien. Y bien, ¿qué nos podrías decir quién es Alejandro Gastelum? O sea, yo quiero conocer a fondo quién es este personaje, ¿verdad? Sí, no tenemos la fortuna de conocernos más a fondo como una amistad como tal, pero pues ahí conocemos uno del otro, ¿no? Por las redes. De hecho, te platicaba ahorita antes fuera de cámara, oye, ya no te has visto tan activo en redes sociales y esto y el otro, ¿no? Pero, pues, ¿quién es Alejandro Gastelum? Pues, decir? Mira, Alejandro nace en octubre en la ciudad de Ciudad Obregón, Sonora. Okay. Yo soy nacido en Obregón, pero orgullosamente soy criado en un pueblito de la sierra que se llama Esqueda, Sonora, cerca de Nacosari, entre Nacosari y Agua Prieta. Tuve el placer ahí de estudiar la primaria, la secundaria, y después de la secundaria decido yo irme a hacer mi servicio como instructor comunitario del CONAFE. Órale. Cuando yo tenía 14 años, terminando la secundaria, me fui instructor comunitario del CONAFE. Entonces te imaginarás a Alejandro Gastelum de 14 años dando clases de preescolar, ¿no? Chistoso, pero así fue. Me ofrecieron una beca para estudiar 3 años. Okay. Ellos ahí. Terminé, pero justamente cuando yo estaba en ese proceso, fue cuando conozco precisamente a un elemento del servicio de sanidad que estaba en un retén ahí en Nácori Chico.
Y de ahí fue que nace mi inquietud por entrar al ejército, pero todavía no entré en ese momento. Mi contacto con las emergencias nace cuando yo tenía como 9 años, más o menos. Mi mamá, socorrista y rescatista de Hueso Colorado. Órale. Mi mamá también fue socorrista, rescatista acuático de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, alumna del comandante Diego Pineda Báez. Ahí todavía sigue. Sí, ella todavía, ya no anda en ambulancias, ¿no? Sí. Pero ella le gusta, es de las personas que inyecta a la gente y ese tipo de cosas. Es la enfermera ahí de la colonia, ¿no? Del vecindario. Así es la socorrista de Hueso Colorado. Le gustaba mucho la montaña, fue rescatista de montaña también. Órale. Ella ahí mismo conoce a mi papá, que mi papá también, curiosamente, también es socorrista y paramédico. Durante muchos años se desempeñó como instructor y pues yo pienso que de ahí me nace, yo creo, la inquietud, ¿no? Estando yo en la secundaria, yo vivía en un pueblito y espero que cuando tenga chance voy a compartir el podcast para que lo vean mis amigos de ahí del pueblo. Porque estando yo en el pueblito, vivía yo no exactamente en Esqueda, sino en un ranchito de ahí. Y ese ranchito, pasaban las ambulancias. Y era bien curioso porque pasaban las ambulancias y me tocaban la sirena antes. Entonces, cuando yo tenía 13, 14 años, Sí. corría a la carretera y pasaba la ambulancia por mí para irme a los traslados o a las volcaduras o a los accidentes. Como antes. Pues, a los así es. bomberos, ¿no? Entonces, ahorita cuando de repente me dicen que no hemos crecido como servicios de urgencias, digo yo, no me digan esas cosas. No me digan que no hemos crecido como servicios hospitalarios porque me tocó, por fortuna, porque eso, insisto, me ha llevado a hacer lo que hago ahora. Ver cómo sí se fueron desarrollando. Entonces yo empecé, en ese entonces, te digo, teníamos 12 años, 13 años y yo ya andaba montado arriba de la ambulancia. De ahí nace mi inquietud por prepararme un poco más. Nace mi inquietud en una desgracia, desafortunadamente. Cuando yo estaba pidiendo raite, me acuerdo que llegó una patrulla a la base de la Cruz Roja que estaba enfrente donde yo pedía raite y nos dice que había una persona electrocutada. Fuimos, la atendimos y esas cosas. Y cuando yo vi mi falta de capacitación para yo poder responder a esa emergencia, fue cuando nace mi inquietud por seguirme formando. Entonces, ya una vez que yo estaba, que digo que conocí ya después a Elemento de Sanidad, que vi que tenía chance de poder crecer ahí, y digo, nunca hemos sido de muchos recursos. Entonces, tomando en consideración la falta de recursos, tomando en consideración pues que me gustaba el ambiente, fue cuando decido enlistarme en el Ejército Mexicano. Posteriormente regresé a Hermosillo. Ya mayor de edad. Así es, ya cuando yo era menor de edad cuando me enlisté en el Ejército Mexicano. Yo me enlisté. ¿Sí se puede? Sí, claro. ¿Sí? En ese entonces yo tenía iba a cumplir 17 años cuando yo me enlisté en el Ejército. Y posteriormente regreso a mi primera unidad operativa como tal, que fue Hermosillo, Sonora. Entonces, cuando yo regreso a Hermosillo, decido ingresar otra vez a la Cruz Roja de Hermosillo. Pero yo ya era socorrista de tiempo atrás, ¿no? Pero pues en ese entonces mal formados, o sea, no teníamos una formación específica. Era más empírico que otra cosa. Entonces, cuando yo regreso a la Cruz Roja de Hermosillo, es cuando decido ya en combinación con el ejército ya ir a mis guardias, ese tipo de cosas. Duré aproximadamente 6 meses, yo pienso, yendo a guardias. Y fue cuando me nace la inquietud por irme a otro escalafón más del ejército y me regreso a la Ciudad de México. Y ya en la Ciudad de México, como mayor de edad, ya ahora sí, hecho y derecho, fue cuando ya empecé con la capacitación y demás. Entonces, ahí tienen a bien los jefes y generales, eran invitados a veces a conferencias y llegaba al oficio, yo estaba en la Dirección General de Sanidad, y llegaba el oficio y decía, ¿sabes qué? Hay tal congreso en tal lado. Y ocupamos un ponente de la Sedena para que vaya. Y yo ya formado como especialista en rescate y demás dentro de la Sedena, pues decidían enviarme a mí. Y de ahí nace mi experiencia con la capacitación, que yo empezara a dar clase, nace dentro del ejército, en donde era porque los demás no querían ir, o sea, los demás eran como que los invitaban y pues manden a Alejandro. Y sí, tú andabas en los congresos, así es, en las conferencias. Pero era como que, pues manden a él, los demás no, manden a él, Alejandro. Y pues y ahí nace mi interés por la capacitación. Nace precisamente porque los demás no querían hacerlo, ¿no? Okay. O sea, los mandos o no querían o no podían, o a veces era gente que ya llevaba muchos años dando clases, ya como que habían perdido esa pasión y yo pues apenas iba empezando,
pues yo estaba encantado, ¿no? Por hacerlo. Y de ahí, y después, pues me formo ya como instructor de algunos cursos LS, de PHTLS, MLS, CLS, y los LS que había. Durante muchos años impartí esos cursos, afortunadamente, y me sirvieron como mucha experiencia, ¿no? Afortunadamente, durante muchos años estuve como instructor, hasta que por situaciones de administraciones, por cuestiones así, decido o deciden pues que yo ya no podía seguir dando estos tipos de cursos, ¿no? Precisamente porque yo quería hacer algo más abierto, algo que podía enseñar a toda la comunidad y no específicamente a los profesionales de la salud. Y ya dejé de dar cursos específicos para los profesionales de la salud y empiezo a tener contacto con lo que es la protección civil. Pero mi primer acercamiento con protección civil fue durante los planes de N3 del ejército y fui aprendiéndolos pues conforme íbamos a la marcha, porque no teníamos una escuela como tal de protección civil. Y los primeros especialistas en protección civil que yo conocí eran oficiales del ejército que salían egresados del colegio, pero salían como técnico superior universitario en protección civil. Entonces, los primeros TCU en protección civil los que yo tuve contacto era gente de ahí mismo del medio, ¿no? Okay. Estaba curado en mi mente. O sea que en este proceso de tu estadía en el ejército, terminas de formarte, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, los ALS... Sí, todos los LS que yo tomé primero fueron ahí mismo dentro. Ahí dentro. Y ya posteriormente, ya tuve la oportunidad de poder impartir estos LS, pero ya con personal civil. Okay. Y bien. Ya fue donde regreso otra vez, okay. Porque realmente yo me perdí del radar de Sonora como 10 años más o menos. Que fue el tiempo que yo me fui y literalmente me perdí el radar. Cuando digo me perdí el radar fue que dejé de ver a mi mamá como 5 o 6 años. En donde que yo no podía venir porque estaba yo trabajando en el medio y pues era medio complicado. Tuviste una formación completa, o sea, como así cadete. Luego... No tanto en el aspecto de ser cadete, sí, era más en la cuestión de formación, pero ya como militar activo. Era como militar activo en el servicio de sanidad y ahí mismo nos iban formando nosotros. O sea, ya no directamente del colegio, pues, o sea, sino que íbamos formándonos empíricamente, pero ya de manera más profesional, ya con un instructor bien formado, en una escuela, ya era más profesional el ambiente. O sea, no como lo teníamos antes, pues, en Cruz Roja, por ejemplo, que era, pues, meramente empírico. O sea, lo íbamos aprendiendo conforme iba saliendo el ambiente. Así es, ¿no? Era pesado. ¿Y la intención del ejército es dar estas capacitaciones a sus gentes para brindar la atención a la misma gente del ejército? A los mismos militares y a los derechohabientes, ¿no? El personal. Que al fin de cuentas, por ejemplo, nosotros lo hacíamos porque cuando salíamos a plan de N3, pues nuestra chamba era atender a todos por completo, ¿no? A la población civil y a la población militar. Entonces, todos los rescates que nosotros hacíamos, lo hacíamos como parte para la población en plan de N3, ¿no? Y ya de ahí, pues nace la intención ya cuando dejé el ejército después, ya es cuando me sigo en la vida civil, ahora sí, ya como civil, pero dentro del medio prehospitalario y del medio de las urgencias. Pero mi primera formación, formación formal, fue dentro del ejército. Entonces, yo estoy bien agradecido con la patria. Por eso yo, de hecho, de ahí nace el nombre Reanimación y Trauma México. O sea, yo soy patriota al 100%, ¿no? Y, de hecho, el logo, de igual manera, en un caballero, todo eso va muy relacionado con la patria. ¿Y te tocó ahí algún evento de donde echaron bala y tuviste que...? Pues, es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso, pienso que es parte de la chamba. Pero afortunadamente, la situación en ese entonces no era como lo es ahorita. Sí. Para nuestra fortuna o para mi fortuna no era como lo es ahora, ¿no? Con tanto riesgo, violencia. Tanta operación de alto impacto, no era tanto como ahora. Era más enfocado hacia la atención de mis soldados, pero más hacia la población civil en caso de desastre, porque nuestra brigada eso se encargaba, ¿no? Okay. Y ya después de que dejé el ejército, tuve la fortuna de seguir apoyándolos todavía, ya como civil, ya desde mis trincheras. Ahora sí, seguir apoyando al personal militar, pero como instructor, ahora sí, ya a ellos directamente. Ya desde este lado, pues, ya no como militar, sino como civil. Y estaba muy padre. De hecho, tengo muchos amigos dentro de la milicia con las que yo llevo una muy buena relación, pero que vamos enfocados todos a lo mismo, ¿no? Okay. a la formación del personal. Sí, yo recuerdo en aquellos años, cuando también andaba yo estudiando la carrera, pues como el PHTLS y esos cursos estaban a muy poco alcance de la comunidad y era como que más
los que ya estaban muy desarrollados en estos temas era el ejército, me acuerdo. El PHTLS sexta edición, te estoy hablando Así por allá, es. de la quinta, sexta edición más o menos. Yo recuerdo que era cuando empezaban este rollo de las atenciones de emergencias. Y era como que, no, estos cursos los militares y el ACLS, no, los militares lo tienen al pie del cañón y que no sé qué, y son los que predominan. Incluso en su momento yo creo que eres el que andaba ahí en el ruedo. Había como que centros de entrenamiento, o no centros de entrenamiento, sino como que los que daban esas capacitaciones era por lo regular los militares. Así es. Sí, de hecho, insisto, me había inspirado yo por mucha gente que conocía. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, mi Biblia era el PHTLS de la segunda edición, que era un manual azul con blanco. Y yo miraba, por ejemplo, los traductores y miraba muchos nombres de gente. Decía, que el mayor, que el teniente coronel, que el coronel. Okay. Y yo miraba a toda esa gente. Y mi gusto nació después cuando yo tenía la oportunidad de dar curso junto a ellos. Entonces, yo daba clase junto a la gente que había participado, por ejemplo, con la traducción, que en ese entonces, digo, no eran los autores, pero eran los traductores y yo los miraba como que, ¿no? Y ya tener la oportunidad de dar clase junto a ellos y poderme formar, pues era excelente. Entonces, en su momento, pues ellos decidieron retirarse. Cuando se retiraron del ejército, yo decidí, pues en su momento cuando lo hice también yo, me acerqué a ellos y después ya como civiles seguimos dando cursos también abiertos a la población y uno de ellos era PHTLS, ¿no? Okay. En su versión civil. Muy bien. ¿Cómo tomas tú dentro de la milicia? No sé si se escuchó, ¿verdad? Pero me llama la atención esta pregunta que te voy a hacer. En teoría, según lo que tenemos entendido los que somos egresados de la UTH, la primera carrera de paramédico a nivel nacional, pues, es aquí en la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Ya de un nivel profesionalizado, en una carrera. Con título y cédula profesional. Con título y cédula profesional. ¿Cómo lo ¿Cómo lo tomaste tú en ese momento? ¿Cómo lo tomó el ejército? Fíjate que en ese momento yo estaba muy contento porque tuve la oportunidad de trabajar y incluso de estudiar con Licey Hilario, con el doctor Carvajal, gente de la primera generación. Sí. Y entonces yo estaba como activo aquí en un batallón aquí en Hermosillo y nos reuníamos a estudiar el ACLS, el PHTLS. Entonces tenía la oportunidad de poder platicar con ellos referente a lo que buscábamos hacer. Entonces yo ya era militar activo en ese entonces y tenía la oportunidad de estudiar con ellos, que eran de la primera generación. Cuando egresa la primera generación, pues obviamente a nosotros nos da mucho gusto porque en ese entonces el personal que salía de la escuela oficiales salía como técnico en enfermería militar. Ese era el perfil que salía como técnico en enfermería militar. Okay. Y el oficial de sanidad. Hasta después, que fue 8 años después, es cuando 9 años después empiezan a salir como licenciados en urgencias médicas y salud pública, que es el grado que tienen ahorita académico los egresados de la escuela oficiales. Entonces, en ese entonces, pues obviamente todo el mundo que miraba a la UTH y decía, ¿dónde vienes? De Hermosillo. Y yo platicaba ya, no, es que en Hermosillo está la carrera. Y decía, ¿cómo título y cédula profesional? Y yo, sí, la universidad tiene esta escuela. Y yo tuve la oportunidad de platicar con ellos. Y qué padre. Entonces ellos lo empezaron a ver de una manera muy, muy padre. De hecho, en la actualidad, es una de las oportunidades que ofrece el ejército, ¿no? O sea, si tú vas y te das de alta y dices, yo soy licenciado en protección civil, pues hay una reclasificación, ¿no? Entonces puedes entrar ahí, te reclasifican al servicio y te dan a un grado de oficial. Que esa es la ventaja que tiene ahorita. Okay. Pero todo eso lo empezamos a hacer desde ahí, insisto. Todo lo que era cursos de rescate, mi primer acercamiento con cursos de ambulancias aéreas, mi primer acercamiento con cursos de rescate acuático, cursos de trabajo en alturas, todo eso era ahí mismo. Y ya tuve la oportunidad de formarlo bien aquí afuera porque había mucha normativa que no comprendíamos. Por ejemplo, yo era técnico en rescate vertical, pero no conocía la norma 09. Y era bien extraño, porque hasta la fecha, ¿no? Que es la que habla de trabajo en alturas, por ejemplo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas no lo mirábamos. Entonces, ya ahorita, ya del medio civil, podemos ver más esa forma. Que aún me cuesta trabajo, fíjate, bien curioso, pero yo hace tiempo que dejé el ejército. Y aún así me cuesta trabajo cuando digo personal militar, personal civil, como que hago las divisiones muy marcadas. Claro. Oye, Alejandro, ahorita me llama la atención, ¿no? En tu caso que sales del ejército para dedicarte a lo civil, ¿no? Dentro del mismo ámbito. Pero ¿por qué crees que se da mucho? No sé si te has puesto a analizar esta situación.
muchos formados como técnicos en urgencias médicas o paramédico o el nombre que quieras ponerle al tema de atención médica prehospitalaria. Ajá. He visto que muchos están brincando a ser policías. Son paramédicos y son policías. ¿Por qué crees que se dé eso? Yo pienso que es más el perfil del paramédico. Okay. El perfil del paramédico se presta para eso. El paramédico es bélico. El paramédico le gusta la guerra. O sea, somos así, ¿no? Sí, sí. Definitivamente somos bélicos. Para empezar, los pantalones que no, nos ponemos, les ¿no? das una Tácticos. Raptor y sienten que trae una R15. O sea, la realidad es que es bien complicado. Y ese fue una de las problemáticas, ¿no? Y fue algo que ocasionó o que desarrolló ciertos cursos. Por ejemplo, se desarrollan cursos como acceso más seguro para decir, Sí. hey, tijeras por fuera, no, ese tipo de Simón, cosas Simón, sí. para darnos o para brindarle más seguridad al personal hospitalario. Pero es el perfil que tienen. Insisto, es como que le gusta lo táctico, le gustan los pantalones. Alucines. Pues. Ándale, sí, o sea, le gusta lo bélico. Sí. Y andan ahí metidos. De hecho, ahí es donde nace, por ejemplo, parte de mi formación. Yo soy técnico médico en operaciones de alto impacto. Yo soy certificado o me certificó del Colegio Internacional de Seguridad y Defensa de España como técnico médico en operaciones de alto impacto. Y entonces mirábamos esa parte. Entonces, en un principio, como en el 2009 más o menos, 2010, tuvimos un boom de lo que llamábamos la medicina táctica. Sí, sí, y sí. se empezaron a dar muchos cursos de medicina táctica. Pero después era un Salió la TT. teníamos PH, cursos, teníamos PHTLS, TCC, que era TCC, que todavía existe, que es muy buen curso, definitivamente, es un muy buen curso. Pero el problema es que lo estábamos, y digo lo estábamos porque yo también cometí ese error, lo estábamos dirigiendo de la manera incorrecta. Okay. No cumplían el perfil correcto y era el problema que empezamos a formar. De por sí el paramédico ya era medio bélico y luego le decíamos táctico y teníamos una combinación terrible y ya andaban los paramédicos cubriéndose las balas con las tablas rígidas y ese tipo de cosas. Y hasta que de plano, mejor, personalmente me decidí alejarme de esa área porque sabía que no le estábamos dando el enfoque que se necesitaba. Y en ese mismo año, del 2009, de hecho, por parte de la Asociación Mexicana de Técnicos de Urgencias Médicas, hicimos un manual, del cual fui coautor, un manual que se llamaba así, paramédico táctico, ¿no? En donde veíamos cuál era la posición del paramédico, cuál era el real nombre y por qué le damos el nombre de medicina táctica. No fue el primero, porque hay unos cursos precisamente que nacen en el ejército, que son muy buenos cursos de medicina táctica, pero que nosotros tratamos de sacarlo a la vida civil y realmente se salió de control. O sea, no pudimos controlarlo como se debería y entonces ahí nace la problemática y por eso es que ahora andan tantos tácticos ahí sintiéndose que traen armas cuando en su vida han manejado un arma y en su vida se han ensuciado las botas, decimos por ahí, ¿no? Sí, sí. Están atendiendo al compañero sí. según y luego echando bala por acá, ¿no? Sí. Y nunca le habían agarrado un arma. Y el área es muy buena. La verdad es que el área es muy buena y es una muy buena oportunidad siempre y cuando se brinde a la persona adecuada. Claro. Cuando tú le brindas este conocimiento a una persona que no tiene el perfil, porque empieza desde la perfilación de la persona. Cuando no tiene ese perfil, entonces ya estamos incumpliendo y nosotros creo que como instructores debemos de tener esa responsabilidad. Decir, ¿sabes qué? No cumples con el perfil o no cumple con el perfil, no voy a dar ese curso porque se puede transgiversar. O sea, está interesante, ¿no? El perfil que debería tener un policía sería bueno que contemplara técnicas o conocimientos en la atención médica prehospitalaria. Yo, ahorita pensando en lo que dices, me pongo a analizar los videos de los policías de Estados Unidos y en los que han tenido enfrentamiento a balazos. O sea, no he visto un solo video donde el policía que su compañero recibió un impacto de bala no vaya por una maleta que trae atrás en la patrulla, saque los agentes homeostáticos y se los empiece a implementar, o el vendaje, o la presión directa. O sea, no hay un solo policía en Estados Unidos que no sepa de atención de primeros auxilios. Y desafortunadamente, y aquí está cabrón, ¿no? Eso viene, insisto, con el perfil, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el perfil del policía, por ejemplo, ¿no? Normalmente el perfil del policía estadounidense es una persona que fue exmilitar. Desde ahí empezamos, ¿no? Es una persona que ya estuvo en las Fuerzas Armadas. Y en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, el primer curso que llevas antes de manejo de armas es el de medicina de táctica, el Combat Light Cyber, ¿no? Es el primer curso que ellos llevan. Y en México no. O sea, en México como que o quieren capacitar a su personal de la policía con cursos básicos de primeros auxilios convencionales. Y ahí es otro problema, porque no le puedes enseñar primeros auxilios convencionales. Y menos si todavía hablan, y todavía si hablan de collarines, y hablan de tablas y ese tipo de cosas.
pues entonces confundes más a la persona y lo único que estás causando es aumentar el riesgo de posibilidades de sufrir más lesiones. Entonces, son cursos, por eso digo que son cursos muy específicos, pero que definitivamente tienen un buen nivel, siempre y cuando sean impartidos, una, por el instructor adecuado, y dos, hacia el personal correcto. Okay. Eso Pero tengo en Facebook ahí un canijo de Tijuana, Rubén González, muy buen elemento. Veo que constantemente está dando capacitación, pero justo a la policía. A la policía o grupos tácticos de allá de Tijuana, que me imagino que hayan de estar al por mayor las balas, ¿no? Imagínate. Y creo que para allá va tu comentario, ¿no? Más sí. enfocado a eso, ¿no? Sí, y precisamente en los videos que sube o en las imágenes que sube en sus capacitaciones, pues no se ve a ningún pelado ahí que subiéndole una tabla rígida, que poniéndole un collarín, que... Es correcto. Se ve más una acción con un arma y controlando hemorragias, poniendo torniquetes. Haciendo una extracción correcta. Exactamente. ¿No? Así, sí, es que a eso se enfoca, ¿no? Entonces, te digo que esa transición... Porque cuando todavía salí bélico, ¿no? Yo quería seguir echando trancazos. Y entonces me voy y apoyo a la policía del Distrito Federal. Estuve como instructor un tiempo en la policía del Distrito Federal, apoyando a un grupo de Fuerza Tarea, se llama, Fuerza Tarea Zorros. Y ahí formamos un grupo de paramédicos tácticos que eran policías, que era el grupo especial de la policía. Pero también formábamos equipos de policías en armas y tácticas especiales que era policía. Entonces seguí un tiempo todavía bélicón, ¿no? Pero ya después llega el momento en que ya te llega la edad, quieres ser más tranquilo, quieres bajarle. Y pues ya me dediqué meramente a los cursos de primeros auxilios, manejo de la vía aérea, lo que yo le entiendo, ¿no? Lo que nosotros entendemos, sabemos hacerlo, tenemos el equipo para enseñarlo y es gente que quiere aprender y nosotros no le negamos esa capacitación, ¿no? Entonces, de ahí donde nace Reanimación y Trauma México. O sea, Reanimación y Trauma México nace precisamente con esa intención. La intención era, yo miraba, por ejemplo, cursos de trauma que son muy buenos, definitivamente, PHTLS, cursos como ETLS, cursos LS son muy buenos, pero desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso a ellos. Y entonces lo que nosotros pudimos hacer, o nosotros queríamos hacer, era llevar prácticamente ese mismo conocimiento a la mayor cantidad de gente de una manera más digerible. Entonces, por ejemplo, la gente que va a mis cursos, pues sabrá que estar en un curso conmigo es divertido porque pues trato de no hacer los cursos tan rígidos. Y en su momento, por ejemplo, tú te acordarás, PHTLS, pues te preocupabas más por no caerle mal al instructor o te preocupabas más por no agacharte de forma incorrecta que por pasar el curso. Entonces, nosotros estuvimos cambiando esa ideología y yo me quedé con esa ideología porque yo me acuerdo que cuando iba a tomar esos cursos, pues no aprendía nada por estar pendiente de las otras cosas, ¿no? Y ahora pues tengo la oportunidad, ¿no? Que tengo la oportunidad de poder brindar ese conocimiento, lo hago de tal manera que sea digerible para todo público, ¿no? Y incluso a veces la gente se ríe porque hasta contamos chistes en el curso y no está de más, pues no está de más que la gente se ría y aprenda, porque creo que eso es lo correcto, cambiar esos métodos tan estrictos de enseñanza que al alumno no le dejan nada positivo. Es correcto. Muy bien. Después del ejército, ¿para dónde brincas? Fíjate, ¿Sales del ejército y para dónde te vas? Después del ejército me sigo a la Coordinación Nacional de Capacitación de la Cruz Roja Mexicana. Okay. Ahí la tenía cerquita. Estaba a una cuadra sobre la avenida Ejército Nacional. Ahí la tenía cerquita. Y me paso a la Ciudad de México. Ahí yo ya era voluntario de ahí. Sí. Yo iba a los fines de semana a guardia de la Cruz Roja de Polanco, 312. Pero luego después me paso a la Coordinación Nacional de Capacitación, ya apoyando como instructor en sus 3 niveles. Yo para ese entonces, te digo, yo ya seguía como voluntario, ya había ido a la escuela, ya me había formado. Entonces, ya después tuve la oportunidad de formar a los técnicos básicos, intermedios y avanzados de la Cruz Roja Mexicana, de ahí mismo del Distrito Federal. Entonces, primero fue el Distrito Federal y decidimos posteriormente hacer un examen nacional. Digo, no lo decidí yo, ¿no? Eso se decidió ahí mismo en la coordinación. Hacer un examen nacional para técnicos en urgencias médicas nivel avanzado. Y esa vez me acuerdo que salieron aproximadamente 60 o 50 avanzados del país, en donde tuvimos gente de todo el país, fueron a certificarte al CENCAT, hicimos un proceso de evaluación y una vez que pasaron sus exámenes teóricos, exámenes prácticos, evaluaciones curriculares, se pudieron certificar tantos elementos como técnicos avanzados, que ya existían, pero eran muy pocos.
La intención de profesionalizar al técnico avanzado fue darle más herramientas en la calle. Que gente que ya sabía, porque algunos eran enfermeros que eran intermedios, que ya conocían, pues. Entonces era darle más herramientas en la calle y que ellos pudieran hacer más chamba en la calle, ¿no? Y no limitarlos tanto para que hicieran su trabajo, porque durante muchos años hemos tenido esa idea de que el paramédico o el técnico de urgencias médicas no debe diagnosticar, el técnico de urgencias médicas no debe medicar, el técnico de urgencias médicas no debe cardiovertir, el técnico de urgencias médicas o el paramédico no. Y entonces limitaba mucho al técnico, y entonces quien sufría esas consecuencias era el paciente. El paciente. Entonces quisimos darle más herramientas, pero con justificación de causa, ¿no? Que estuviesen entrenados, que estuvieran certificados, para que pudiesen andar en la calle con más herramientas para la población. Ahora, fíjate, retomando eso que comentas, qué buen argumento me acabas de dar para hacerte esta pregunta. ¿Por qué crees que todavía existe ese tabú de que el paramédico, el técnico de urgencias, la persona que anda en una ambulancia no puede canalizar, no pueden... Y estoy hablando de Sonora, ¿no? Porque puede ser que nos vea gente de otros estados donde ya está un poco más avanzada la medicina prehospitalaria, ¿no? Avanzada en el sentido que puedan hacer más, ¿no? Así es. Yo también a lo mejor lo digo desde la parte que desconozco porque tengo rato que no me subo a una ambulancia, he de aceptar eso también. Pero yo recuerdo en mis tiempos, era prácticamente tú llegar con un paciente canalizado, con una vía permeable al hospital. Era que los doctores mismos, ¿por qué lo canalizaste? ¿Por qué lo traes con vía permeable? Olvídate administrar medicamentos, ¿no? Olvídate intubar al paciente, ¿no? O sea, cardiovertir, ¿no? Dios guarde el hora, ¿no? ¿Por qué crees que si exista esa ideología, ese tabú, no sé, como quieras llamarlo? Me voy a ver muy grillero si te digo esto, pero la realidad es por los mandos. Los mandos que tenemos en las instituciones piensan que somos los mismos paramédicos de hace 20 años. Y desafortunadamente los mandos que existen en esas instituciones son gente que tiene 20 años sin subirse a una ambulancia. Entonces ellos desafortunadamente no alcanzan a ver los alcances que el nuevo técnico, digo nuevo técnico no de una manera que los viejos sean malos, no, ni mucho menos, claro. Pero que con la formación que tienen los técnicos actuales pueden hacer esos procedimientos. O sea... Y entonces es gente que, insisto, no tiene la confianza en su personal para que pueda realizar estos procedimientos. Entonces, un ejemplo, si yo conozco a Luis de hace 20 años, lo quiero seguir juzgando como hace 20 años. Okay. Y ese es el peor error que podemos cometer porque la gente y sus capacidades cambian. Entonces, cuando no conocemos a nuestro personal, lo primero que nos da miedo es la cuestión legal. Entonces, no, es que legalmente nos vamos a meter en un problema. Espérate, hazlo bien. Pues, o sea, ten tus protocolos escritos, bien hechos, ten tu dirección médica correcta, usa el centro regulador de urgencias médicas para que ellos te regulen al paciente y te autoricen. Pero cuando los mandos no se coordinan con el personal, ahí es donde nace el problema. Porque ¿cómo te va a autorizar el centro regulador de urgencias médicas que cardioviertas a alguien si ni siquiera sabe quién eres? Y desde ahí nace un problema. ¿Cómo te va a autorizar que tú intubes a un paciente si ni siquiera sabe quién eres? Pero ¿saben por qué no sabes quién eres? Porque no se agremian de forma correcta a ver quién es el personal que anda en la ambulancia, cuál es el perfil de la persona y si cumple o no con los criterios para poder realizar un procedimiento invasivo. Desde ahí empezamos. Y no nada más hablo del título y la cédula, porque ahorita yo levanto la piedra y salen 50 paramédicos y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, pero el hecho de que salgan 50 paramédicos no significa que sean buenos paramédicos. Exacto. De tal manera que tenemos que regularles. Y tenemos técnicos que son muy buenos técnicos y que están haciendo una chamba ejemplar. Pero si los limitas también por ese lado, pues ya tenemos un problema ahí de regulación. Desde que no regulamos a los que son técnicos y no les damos herramientas, pero tampoco pensamos que los que son paramédicos con título y cédula son muy buenos y ya empezamos a tener problemas. Porque... hay de los dos lados hay carencias, pues. Pero sí. Es más por ese lado, creo yo. Considero, ¿no? Sí, y fíjate, y lo dices de muy buena forma, ¿no? Con bonitas palabras, ¿no? Lo que yo digo siempre a veces, yo no sé cómo expresarme. A veces tengo la idea, pero no sé cómo expresarla de forma correcta. Pero yo en su momento lo he de aceptar y muchos camaradas que me ven en el podcast han de decir, pinche Wisho, si tú eras más mamón que no sé qué. Porque yo me sentía, y muchos, yo sé que tú también lo debes de haber visto, pero en aquellos años era mucho de que tú eres paramédico y tú eres socorrista. Es correcto. ¿No? Y te metían a veces en la cabeza eso de que al ser paramédico tú tenías
como que más... Eres el merecedor de todo, sí, ¿no? Y como que tu campo de acción era más amplio que el de un técnico de urgencias médicas formado por Cruz Roja. Cuando había cientos y miles de técnicos de urgencias médicas mucho más capacitados que cientos y miles de paramédicos. Correcto. ¿No? La neta. Pero, y es lo que siempre digo en todos los episodios, ¿no? Es la mentalidad estúpida que tenemos de creernos a veces más que los demás y que, como siempre lo digo también, o sea, en este rubro, tanto atención médica, prehospitalario, atención de emergencias y seguridad industrial, siempre nos creemos más que lo otro. Y yo soy más que tú, yo sé más que tú, ¿no? Y se da mucho eso, pues, ¿no? Sí, desafortunadamente así es. Incluso, somos muy... ahorita que, perdón que le quite la palabra, ahorita que mencionabas lo del tema de las capacitaciones también, yo me acuerdo ir a cursos de PHTLS, en uno en su momento que fui, la verdad no lo acredité, que era 8ª edición, no me acuerdo. Pero... algunos de los instructores que estaban ahí, o sea, te hacían sentir como que eras un pendejo, güey. La neta, Sí, o sea, tú estabas ahí recibiendo una capacitación para querer adquirir más conocimiento y los güeyes que estaban dando la capacitación, no, yo soy instructor PHTLS y tú eres un pendejo. Así es. Y la neta, justo, Sí. ahorita que lo dijiste, no me justifico, porque a lo mejor sí me aplomé, ¿verdad? Por no haber estudiado bien, no haber leído bien el manual. Pero dices tú, bueno, mames, ya te haces chiquito, pues. Te haces chiquito y luego con gente con la mentalidad tan pendeja que les digo, que muchos en su momento tuvimos. Y eso contribuye también a que las instituciones piensen que, pues, no valen madre los que andan arriba de las ambulancias, pues. Sí, no, y no justificamos. Y a veces... no justifico del todo al técnico o al paramédico, porque a veces también nosotros tenemos parte de la culpa, pues. Claro. O sea, somos parte del problema porque no justificamos nuestros tratamientos. Entonces, somos muy callados. Y ese es el problema. No, es que yo soy humilde. No eres humilde, eres pendejo. Esa es la realidad. Claro. No eres humilde, eres pendejo. O sea, no, es que lo voy a empaquetar porque si no el médico me va a regañar en el hospital. Pues justifícale a tu médico, compadre. ¿Cómo está el chavo? Mira, sácale 30 artículos y tíraselos en la cara, pues, para que vea. No literalmente. Claro, pues. Sí. Pero de manera poética, de buena manera diplomática, puedes decirle, doctor, tranquilo. O sea, no por el hecho de ser médico, conoce todo lo que está pasando o está actualizado en urgencias médicas. Y entonces a veces nosotros cuando cedemos a esa presión de los demás, pues lo único que estamos siendo corresponsables a que esto no evolucione. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo en mis temas, cursos de trauma que damos y de repente hablamos de, vamos a hablar de hemoderivados. Y entonces ya hablar de sangre, y dice, ¿cómo transfusiones de sangre? Simón. No te dejan canalizar a un paciente, exacto. Imagínate transfundirle sangre. Pero, insisto, mucho tiene que ver con la mentalidad de los mandos. Tú vete a Querétaro, pero ¿quién está al mando de Querétaro? Pues una persona que se sube a la ambulancia de manera diaria, una persona que está bien entrenada, te vas a Puebla, gente que sale de su zona de confort. Y aquí es donde hay que ser bien específicos, hay que salir de la zona de confort y conocer otros sistemas. Si estás casado con el sistema de Sonora, no vas a evolucionar, no porque sea malo, sino porque no se ha desarrollado como otros lugares que están bien desarrollados. Entonces tenemos que ver más allá del charco, pues, y dejarnos de casar con esas ideas de que todo lo que los técnicos o los paramédicos hacen está mal o que está todo bien. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero tenemos que hacerlo responsablemente. ¿No? Sí, lo que sí también debemos de hacer énfasis es no justificar los errores de los que sí han cometido errores, ¿verdad? O sea, desde luego, también el que no crean a veces en este tipo de atención es porque muchos, así abiertamente lo digo, muchos se han equivocado en la atención. Así es. La han cagado, la neta. Sí, definitivamente. Y pues obviamente llegas a un hospital donde llevas un paciente crítico y la vas cagando con el tratamiento y el doctor, ¿qué va a hacer? No, estos amigos de la institución fulanita de tal son unos... Sí, y por uno la llevamos todos, ¿no? Y por uno pero todos. Afortunadamente es bueno, pues que te digan, aunque digan que eres mamón, pues ni modo, es parte del proceso. Pero que vean que realmente tienes una forma correcta de hacer las cosas. Sí, que es lo que estamos llevando incluso ahorita, fuera de cámaras te comentaba que trabajo muy de cerca con los departamentos de bomberos del estado. Sí. Y yo le decía, es que tenemos que... La atención prehospitalaria no debe limitarse al paramédico, pues. O sea, el bombero debe de conocer de urgencias médicas. Y de igual manera lo contrario. O sea, el paramédico debe conocer de lo que hacen los bomberos, porque es un trabajo multidisciplinario. Entonces, una de las ventajas
que yo le veo a ser bombero, a ser paramédico, a ser rescatista, al haber tenido contacto con la medicina táctica militar, es de que no cualquiera puede venir a cuentearte, pues. Y entonces yo le digo a los muchachos, cuando yo les enseñe algo, cuestiónenlo, aprendan a cuestionar, a ver en qué página dice, en qué manual, en qué artículo te basas para decirme que la doble secuencial es... Ese tipo de cosas me deben de cuestionar. Entonces, uno como instructor, la función de uno es enseñarles también a los alumnos a cuestionar la información que uno les brinda y saber que la medicina ya dejó de basarse en eminencias y empezó a basarse precisamente en eso, pues, en que está escrito, que, a ver, ¿dónde dice? ¿Quién dice? ¿Por qué lo dice? Y todo ese tipo de cosas, leer artículos, que son cosas que desafortunadamente no nos enseñan en todas las universidades. Exacto. Muy bien. Qué interesante. Oye, Alejandro, fíjate que esta pregunta la he querido hacer a algunos invitados, pero no se ha dado, ¿no? Pero aquí en este caso, contigo, sí me gustaría ver que escuchar tu punto de vista, ¿no? ¿Por qué crees que es tan poco valorado el tema del pago de una persona que se dedica a la atención médica prehospitalaria? Porque la verdad hay que aceptarlo, ganas muy poquito. Es correcto. Si te dedicas directamente al tema de trabajar en ambulancia, a lo mejor en otros, de nuevo lo digo, si nos ven en otros estados, pueden decir, no, es que acá sí ganamos bien. Comparado a lo que puede ganar un paramédico en la industria, a lo que puede ganar en un hospital, en la sala de urgencias, en el triage, o arriba de una ambulancia, independientemente de la dependencia, es mucha la diferencia de sueldo en lo industrial a lo prehospitalario. ¿Por qué crees que ganemos tan poquito? Híjole, mira, primero la comunidad y nosotros no le damos la importancia adecuada a nuestra chamba. Y yo pienso que empieza desde nosotros como profesionistas, sí, de nuestra profesión. No le damos la importancia que se merece. Okay. A veces, y me queda claro que a veces hay gente que no tiene trabajo y que pues trabajar por 60 pesos la hora, pues es lo que hay, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso que si hubiese un gremio que se encargara de regular ese tipo de prácticas, pudiésemos subir los costos. Por ejemplo, en Sonora la ley es clara. Debes de tener una ambulancia para que esto funcione de forma correcta. Debes de tener una ambulancia. Entonces, si no hay ambulancia, no hay evento. Y hazle como quieras. Pero luego, ¿qué pasa? Nos contratan a un paramédico. Yo te voy a pagar 70 pesos. No, yo te voy a... Y entonces el paramédico acepta trabajar por esos sueldos miserables. trabaja por esos sueldos miserables por no quedarse sin nada, dice de 70 nada. Pero esa ideología es lo que nos tiene jodidos a la mayor parte de las personas que se dedican al traslado o al cuidado de sus pacientes. Y hay dueños de empresas que desafortunadamente lucran con la necesidad de los paramédicos, cabrón. Entonces, va una empresa y esa pinche empresa te cobra 300, 200 pesos la hora del evento, pues le vas a pagar al paramédico 50 pesos. Y lo peor es que hay gente que acepta chambear con esas chingadas empresas. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay un tabulador, por así decirlo, decir, a ver, cabrón, paramédicos, todos vamos a trabajar por este mínimo, van a ser 150 pesos la hora, un ejemplo, ¿no? 150 pesos la hora y aún así me estoy viendo poquitero. 150 pesos la hora y que la empresa contrate a los que quiera. ¿Cuál va a ser el problema? Que van a contratar a los que tengan mejor currículum. ¿Y cuál va a ser el problema? Que si dijimos salen 50 con 50 títulos y cédulas, pues de ahí van a agarrar a los mejores de esos 50, que son los que tengan más cursos ALS, los que tengan más experiencia. Claro. Y entonces eso puede mejorar la solución. Pero ¿qué pasa? La gente que acepta esos trabajos, esa misma gente que le dices, toma un curso PHTLS, que te cuesta 3,800, 4,000 pesos, y te dice, no, ¿para qué, hombre? ¿Para qué? Yo ya soy paramédico. Me van a pagar lo mismo. Y de ahí viene ese pinche desenlace tan catastrófico. Porque al fin de cuentas, quien sufre las consecuencias, insisto, pues, o sea, estamos perdiendo la visión de que lo que nos trajo aquí. O al menos a mí. Porque hay gente que estudió esto porque de plano no le quedó de otra. Pero los que nos dedicamos a esto, porque realmente nos nació desde un principio, decimos, ¿dónde está lo que nosotros queríamos? Pues, o sea, esa vocación que tú tenías cuando entraste a la escuela y te enseñaron un video de lo que era el paramédico y dices, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer eso. Y perdemos la meta de lo que realmente queríamos ser, un buen paramédico.
O sea, porque los que somos paramédicos o técnicos sabemos que estamos aquí no por el billete. O sea, ya sabíamos que íbamos a ganar poquito. Ahora, ¿podemos generar más? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos paramédicos muy buenos que viven de ser paramédicos, pero que no se han quedado en su zona de confort. O sea, sí, que han salido de ahí eso, ¿no? y ni modo, pues. O sea, pero es más eso, que no le hemos dado nosotros mismos el valor que se merece y pues que nos dejamos prostituir por empresas que pues la realidad andan pelando, no pelan un chivo a nalgadas. ¿Sabes qué pienso yo también? No sé si compartas mi idea y creo que no lo he dicho abiertamente, pero el voluntariado, que híjole. El voluntariado, yo soy de la idea que nos quita mucho valor monetario, económico, no sé cuál sea la palabra correcta de decirlo. Porque yo pensando mentalidad de dueño de un negocio. Sí. Cabrón, hay alguien que lo puede hacer sin que le pague, güey. ¿Por qué te tengo que pagar? Justamente eso te iba a decir. Uno de mis problemas en mi salida de una institución grande y a nivel nacional fue precisamente ese, mi comentario de que el voluntariado estaba echando a perder los servicios médicos de urgencia en México. Y todo el mundo, ¿cómo? ¿Por qué? No, y hemos sido voluntarios, o sea, ¿no? Sí, claro. Yo duré 28 años de voluntario, hice mi reconocimiento. Sí, 28 años firmados así. ¿A qué voy con esto? De lo que nos está dejando, desafortunadamente, el voluntariado es eso. Estamos dejando caer, y no voy a hablar de instituciones, pero estamos dejando caer el peso de la chamba del gobierno en una institución de asistencia privada. Desde ahí estamos mal. Y entonces la comunidad depende de cuántos voluntarios fueron a guardia y de si el voluntario le cae bien o no al mando para subirlo a la ambulancia. Y de eso depende la seguridad de nuestra población. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que políticamente no hay voluntad para mejorar los servicios hospitalarios. No la hay. O sea, no hay. Y hay que ser sinceros. O sea, estamos dejando caer el peso o la chamba del Estado en una institución con voluntarios. Y no estoy hablando mal de las instituciones, qué bueno que existan, pero gracias a esas instituciones es que esto no se ha profesionalizado, no se ha mejorado. Y esa es la realidad de las cosas. ¿Qué necesidad tienen de andarse arriesgando los voluntarios? Y malo que lo digamos, pero pues es mano de obra barata. Pues. Sí. ¿No? y a veces nosotros lo vemos por la vocación de servicio, el espíritu de servicio, pero eso es para la gente, yo pienso así, ¿no? Es para la gente que no estudió para dedicarse a esto, pues. Que para ellos sí es una vocación de servicio porque no es su formación inicial. Pero los que... O sea, yo estudié la carrera de paramédico con el sueño de ser paramédico, cabrón. ¿No? O sea, de andar en una ambulancia, recibir un sueldo y vivir de ese sueldo, ¿verdad? Yo soy de las personas más apasionadas en este rollo de la carrera pero desafortunadamente tengo que pagar una casa, tengo que pagar un carro, mi hijo tiene que comer, mi esposa tiene que comer y no me da, pues. Así es. No me da, o sea, habrá personas que sí se adapten a ese sueldo, ¿no? Y no es prestigio, ¿no? Que no se vea mi comentario así como que no. Porque, yo he sufrido de tanto esto, pinche Huicho. Ya estamos curados de espantos. No, el Huicho, mucha gente lo aborrece porque dice las cosas como son. A lo mejor no lo digo de la forma correcta, pero digo las cosas como son y se ofende, pues, la raza. Así es. La neta. Y ese ha sido a lo mejor mi némesis toda mi vida profesional. Pero es eso, pues, o sea, la neta. Yo estudié la carrera para salvar vidas, ¿no? Y ganar de eso, es correcto. Pero desafortunadamente México no paga, güey. No, y eso es causante de muchos menesteres y muchas desventajas, como mencionas tú, para el paramédico. O sea, después el paramédico tiene que tener 2 o 3 trabajos, que lo sabemos, pues, que es parte de la problemática del profesional de la salud en México, ¿no? Pero el paramédico tiene que tener 2 o 3 trabajos, sale de uno, se va al otro, y no sale de acá y se va para acá, para poder mantener a su familia, porque no la alcanza con el sueldo. Y lo dices muy bien, como el profesional de la salud en México, porque también lo hacen los médicos, también lo hacen los enfermeros, también lo mismo. Sí, no da, el sueldo que tienes no da para el nivel de vida para subsistir siquiera. Pues. O sea, tienes que tener 2 o 3 trabajos para más o menos pagar la renta. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Sí,
Y yo sé que muchos se van a lo mejor ofender, ¿no? Si nos ven y muchos podrán decir, güey, pues yo sí vivo de eso, güey. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste ahorita. No, hay muchos que no son conformistas y le buscan y esto y lo otro. Pero pues yo dentro de lo que no soy conformista tuve que abrir mi campo de acción a lo industrial para poder percibir una mejor cantidad económica, ¿no? Pero siempre enfocado, a fin de cuentas, la seguridad industrial que yo, los 12 años de experiencia que tengo en el rubro desde que salí de la carrera, pues siempre, ¿no? Eres segurista, pero si pasa algo, entramos al quite. No, nada más que yo me dediqué más a lo industrial, en las minas, un accidente, una emergencia y pum, ya estamos en caliente, ¿no? Y haciendo las acciones que teníamos que hacer. Pero pues eres el de seguridad, pues. No, y la seguridad encantado, ¿no? Sí, o sea, obviamente las minas encantadas, porque pues el perfil del paramédico, insisto, el perfil del paramédico da para eso y para más. O sea, es gente aguerrida, pues, es gente que le gusta rajársela, pues, por sacar la chamba de forma correcta. Y entonces cumple con ese perfil, definitivamente. Yo no recuerdo si lo dije en qué episodio del podcast, pero yo tengo muy grabado en mi mente, viejo, una vez que fue una entrevista a Cemex. Cemex planta yaqui aquí en Hermosillo. Y Cemex es Cemex, ¿no? Sabemos que Cemex es... Peso. Y me entrevistó el gerente de recursos humanos. Y el vato de así textualmente me dijo, yo no encuentro el mejor perfil para la seguridad industrial que el perfil de un paramédico. ¿Por qué? Porque es fácil entrenarlo en seguridad industrial. Normativas. En normativas, en temas de protección civil. Porque pues eso, conforme a la marcha, lo vas adquiriendo, conocimiento, te vas empapando y te llegas a ser experto. Pero lo de la atención de emergencias, cabrón, no cualquiera. No cualquiera tiene esa vocación, ese entendimiento, ese control de los nervios, ese control de la emergencia. Entonces, no hay mejor perfil para la seguridad industrial que un paramédico. ¿Por qué? Lo entrenas en seguridad industrial, previene accidentes, pero cuando hay accidentes, es el primero que iba a estar y te va a resolver el problema. Bidireccional aquí el asunto. ¿Sí? Y yo salí de la carrera, fue mi primera chamba. Ahí en Cemex. Y yo, güey, no mames, chorreándome. Yo, lo que me decía el vato. Y luego era el gerente de recursos humanos de una empresa tan grandísima. Y yo, ya después valió madre, ¿no? Todo el tema, porque, bueno, no voy a decir nada, pero... No vamos a entrar en detalles. Sí, pero no mames, decía, no, qué chingón, no me equivoqué de carrera y esto y el otro, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente... ¿Sí? Pues pasa esto, ¿no? De que, pues, a fin de cuentas no es para lo que estudiaste, ¿no? Sí. Creo que me encanta la seguridad industrial también, me apasiona mucho, ¿no? Pero yo, si me preguntas qué hubiera preferido, si ser segurista o ser paramédico bien pagado, para mí. Definitivamente, sí. Sí, y es que, insisto, ¿no? Tenemos esa dualidad. Podemos estar en todas áreas y en todas las áreas. Insisto, el paramédico tiene ese perfil. Es todoterreno desde su formación. Y incluso en los cursos. O sea, por eso les gustaban tanto los cursos, yo pienso, de medicina táctica, porque los revolcaban y los pateaban y ellos felices. Sí. Entonces, a veces en los cursos, entre peor los trataban, mejor era el curso. Entonces, como digo, es que el paramédico es de guerra, pues, o sea, así son. Sí. Ese es el perfil. Y independientemente del género, ¿no? Así es. Sí, las mujeres. Yo conozco gente bien aguerridas y que les gusta la chamba. Ahora, te comentaba, tengo más contacto. Tengo 3, 4 años que me formé como bombero. Y yo antes los incendios decía, no, a mí sáquenmelo y aquí lo atiendo. Pero me vi en la necesidad, cuando empecé a trabajar con mis hermanos bomberos, me vi en la necesidad de decir, a ver, no, espérate, yo quiero entrar allá adentro, a ver, o sea, yo tengo que tener la capacidad de entrar y sacarlo y atenderlo aquí afuera. Entonces, yo siento que, y ahí me he encontrado con, híjole, unas mujeres que son aguerridas y que 2, 3 nos hincamos y ellas andan en frega todavía, definitivamente sí. Qué chingón, excelente. No, muy bien. Oye, y en lo personal ahí, ¿cuál ha sido la experiencia más cabrona que te ha tocado? Fíjate que yo la que siempre recuerdo es esa que digo que me incitó a seguirme formando. Ese paciente electrocutado, ahí sí dicen por ahí que las ventajas de nosotros los profesionales de la salud es que los éxitos van caminando y las desgracias están bajo tierra. Entonces, uno de los éxitos, ahí anda caminando en mi pueblo, ¿no? Ahí, Menky, si me ves. ¿Pero qué pasó? ¿Una persona sufrió una descarga eléctrica? Correcto. Mi compadre Menky andaba cambiando una antena con una varilla, el clásico, ¿no? Parecía caso clínico de PHTLS. Masculino de 17 años,
que sufre una descarga eléctrica, caí del segundo piso sobre una escalera y sentarte una varilla. O sea, prácticamente era un caso clínico. Llegamos y pues fue la primera vez que yo tuve un contacto con un paciente tan crítico. Y también fue mi primera cricotiroidectomía. Okay. Entonces, insisto, yo tenía 15 años, más o menos. Entonces, fue mi primer contacto con un paciente grave, porque había hecho muchos traslados, sí, pero nada como eso. Y entonces, esas son de las veces que más me ha marcado. Porque luego pasaba el tiempo y me marcaba aún más cuando yo me entrenaba. Cuando yo me entrenaba y decía... me faltó hacer esto. Como yo le hice lo contrario, pues, o sea, Milagro no lo maté. O sea, eran realidades que, oye, me acuerdo que lo agarraba y le eché más agua, que lo llevábamos mojado totalmente. Y es algo con que... el 80% de superficie corporal bien que va. quemado, y nosotros mojando al paciente. Y ahora me preocupaba por mojarlo. Me acabé como 20 soluciones y no poniéndoselas, no, mojándolo. Irrigándolo. Y ahora que, después que lo empecé a ver, dije, oye, ¿qué onda, Milagro? No lo maté. O sea, y afortunadamente ahí anda caminando, ¿no? Pero digo, ¿cómo puede ser posible que dependa de la suerte de él y no de mi capacidad? Pues. Y entonces desde ahí empecé yo a dar cursos con la intención no nada más de salvar gente, sino de proteger el cerebro a quien presta la atención médica. Porque eso es bien importante. Cuando la gente está preparada, sabe que hace lo posible por salvar a alguien. Y cuando no lo haces, te genera un estrés postraumático por el resto de tu vida. Porque tú sabes, eres consciente de que no hiciste lo que tenías que hacer. Y puedes tú engañar a quien tú quieras. Pero en la noche cuando estés solo, no te engañas tú solo. Pues. Sí, y entonces, siento yo que eso fue mi peor experiencia. Obviamente he tenido más. Digo, hemos tenido accidentes múltiples, explosiones, choque de 1 metro. O sea, hemos tenido camionazos, situaciones impactantes porque pues, uno es pata de perro. ¿No? Uno es pata de perro y anda por aquí, anda por allá, y a donde va uno cubre emergencias. Y me han tocado situaciones así. Pero la que más me marcó profesionalmente fue esa, donde dije yo, aquí esto tiene que cambiar. Y entonces eso fue lo que me obligó a mí salir de mi rancho y irme. Y entonces cuando yo me fui a mi rancho y después salía, no sé, en entrevistas, porque tuve entrevistas igual así importantes, y luego me decían, Alejandro, ¿qué andas en la tele? ¿Qué onda? Y yo, pues es que andamos chambeando. Y siempre, ¿no? Pero uno lo hace, uno cuando comparte, siempre aprovecha para dar esa información. Decir, sí, para médicos, algo estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal algo y es la medicina preventiva. Nos falta mucho la medicina preventiva. Muchos queremos hablar de trauma, pero no hablamos de prevención. Pues, y entonces damos cursos y enseñamos primeros auxilios, pero no hablamos de prevención, cómo evitar el incidente. Es mejor no atender una fractura. Es correcto. Es mejor no atender. Y yo le decía, estoy cansado yo definitivamente estoy cansado de llegar a lugares y que sea demasiado tarde. Y entonces, hace poco escuchaba a uno de tus invitados y decía, es que capacitando también salvas. Y yo dije, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, o sea, lo mejor que yo pude hacer ahorita es, sí, sigo en las ambulancias, yo hago mis guardias en ambulancia y como bombero, hago mis guardias. Pero me gusta mucho capacitar porque siento que tenemos la capacidad de poder salvar muchas vidas enseñando a la gente cómo prevenir accidentes, y la gente que ve mi cambio dice, Alejandro, ¿qué onda? Antes era bien bélico, o sea, antes andabas acá enseñando medicina táctica y ahora dando el curso en las guarderías. Digo, es que eso es lo que, primero, es mi chamba. Uh-huh. Y segundo, me he dado cuenta que podemos hacer mucho empezando desde ahí. Uh-huh. Muy bien, y ahora que estoy metido con Protección Civil, que tengo tanta oportunidad de trabajar con gente muy buena en Protección Civil, pues me he empapado de ello también. Claro. Y entonces yo pienso que es como etapas que uno tiene en la vida. Me gustó la milicia, me empapé de ellos. Me gustó operaciones especiales, me empapé de ellos. Me gustó el buceo, me empapé de ellos. Me gustó el traslado aeromédico, me empapé de ello. Y entonces esa es la ventaja que uno tiene. Entonces siento yo que todo paramédico debe ser multifuncional. En las brigadas siempre yo digo, no, las brigadas de especialidades son muy buenas, pero las multifuncionales son mejores. ¿Y por qué? Porque el vato va y lo busca y lo encuentra y lo atiende y lo extrae y hace toda la chamba completa. Entonces yo siento que el paramédico debe ser así, multifuncional, para poder trabajar en donde lo pongan con su conocimiento de causa bien fundamentado. Entonces no perdemos nada, pues. No perdemos nada, nos da mucha satisfacción y podemos ayudar mejor, que al fin de cuentas es nuestra meta. Ok. Fíjate, también un tema importante que debemos de mencionar es que
pues muchos hablamos de esto, ¿no? Y que estamos jodidos, bueno, no estamos jodidos, pero el paramédico puede tener esto, puede tener aquello, puede tener lo otro, deberíamos de tener aquello, ganar tanto, pero, o sea, decimos, pero no hacemos. Es ¿no? correcto. Entonces, yo recuerdo en algún momento de mi loquera, preguntaba por el colegio de paramédicos de Sonora. Okay. Sí, que por ahí hay gente que había egresado a la UTH, lo anduvo manejando en un tiempo, lo hicieron muy bien. Lisette Hilarios, que andaba ahí muy metida en esto, y creo que ya ella pues se apartó. Y yo anduve preguntando a ver que si quién andaba por ahí. Ya me dieron datos y pregunté, pero pues no contestó. Y la verdad yo siempre he sido un impulsor de que las cosas se hagan bien, ¿no? A lo mejor y no ha sido lo suficiente. Porque, por ejemplo, constantemente, y lo he dicho muchas veces abiertamente, me invita una maestra en la UTH a dar pláticas a la gente de nuevo ingreso, ¿no? Y el objetivo de estas pláticas es que los morros que van entrando vean más o menos por dónde pueden agarrar, qué puede hacer un paramédico ya afuera como egresado, que hay oportunidad, que hay un campo laboral. Es una plática motivacional, ¿no? Entonces, pero pues hasta ahí, o sea, siento yo y ahorita platicando así contigo que mencionas que pues no hay nada que regule esto. Es correcto. Actualmente está el CRUM, ¿no? Está el Centro de Regulación de Urgencias. Sí, afortunadamente el CRUM pues está haciendo hasta donde le es posible a ellos, porque también sabemos que están limitados en recursos, limitados en personal, pero y muchas veces tomamos como ejemplo, por ejemplo, del otro lado del charco, ¿no? Decimos, a ver, Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Cómo le haces? Ah, mira, en Estados Unidos es fácil. Tú egresas de la universidad o de un curso técnico, presentas tu examen de registro nacional, lo pasas, puedes chambear. ¿Estamos de acuerdo? Tienes una evaluación basada en competencias. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Egresas y se acabó. Vámonos. No, espérate, hay que ver quién egresó, vamos a regularlo, sea técnico o sea TCU, ¿eh? O sea, aquí lo importante es la competencia que tú tengas. O sea, puedes ser tú y puedes ser muy competente en lo que estás haciendo. Entonces, a ver, vamos a evaluar al técnico. ¿Es bueno? Fuiste medido, fuiste pesado, saliste apto, a echarle ganas. Muy bien, fuiste medido, fuiste pesado, no saliste apto, vamos para acá, no puedes ejercer. Sigue el estudio. Y entonces es un buen filtro para poder subir incluso los sueldos de los paramédicos. Es un buen filtro. El problema es, y eso lo hace cada estado, ¿no? Y existe un registro nacional también para que esto. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos querido hacerlo. Está, por ejemplo, en México el IPR, que es el Registro Internacional de Paramédicos, que aplica también en México, pero que no ofrece, desafortunadamente, una ventaja, pues. Le digo, a ver, yo me voy a registrar en el IPR, voy a hacer mi examen de avanzado, ¿qué onda? Lo voy a hacer. Y luego lo paso, y luego, no, pues te damos tu parche, te damos tu logo, y luego, eso me ofrece a mí oportunidades. No, pues no, es un registro que... Entonces, no ¿qué caso nada. tiene? Pues, ¿qué caso tiene? A mí, dame una seguridad de que cuando yo me registre, voy a tener una ventaja ante los demás, pero una ventaja real. No una ventaja de que me den mi parche y ya, no, una ventaja real. Y ahí es donde viene el problema. ¿Sí me explico? Y entonces, muchos de los que tenemos la oportunidad de estar de ese lado, pues es algo por lo que estamos peleando. Pero desafortunadamente, a veces, yo lo escribí en algún momento, pensamos que, y creo que está claro, pensamos que el peor enemigo de un paramédico es el otro paramédico. Y lo ves. Y entonces ahí nos la andamos, sí, definitivamente, ahí nos la andamos midiendo para ver quién la tiene más grande, carnal. Cuando realmente hay cosas más importantes por qué preocuparse, pues. O sea, realmente hay cosas más importantes de qué preocuparse que nomás para ver quién la tiene más grande. No, es que yo tengo tantos LS y tú nomás tienes 2. Pues sí, compadre, pero estamos luchando por un mismo fin. Entonces yo pienso que la intención acá es precisamente eso. Primero, los que supuestamente somos, porque hay mucha gente que piensa que es líder de opinión. Entonces, ok, ¿eres líder de opinión? Ok, va. Tú eres líder de opinión, tú eres líder de opinión, tú eres líder de opinión. A ver, líderes de opinión, júntense, platiquen qué podemos hacer y métanle ganas. Pero si nada más nos dedicamos a tirar, no, que, pues no vamos a lograr nada. Y en vez de ayudar, perjudicamos al medio. Porque los demás morros que van saliendo, pues nacen con esa idea de que no, pues ya valió, mira para dónde voy. No, si aquel vato que le entiende ve cómo anda, ahora imagínate uno, ¿no? Así Entonces, es. desafortunadamente así es. Yo pienso que aquí la invitación, y ahora sí, vamos a hacer una pausa importante. La invitación y el punto aquí es ese. Llegar a un acuerdo en donde podamos decir, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar los sueldos del paramédico? Primero, un registro. El registro para decir quién sí y quién no. Ya una vez que existe el registro, de ahí pones un filtro. Y ahora sí, como asociación o lo que tú quieras, se puede poner un tabulador de costos. De decir, ¿sabes qué? Esto es lo que va a ganar el paramédico mínimo.
Mínimo. Y ahí la empresa es líder de elegir a quien quiera. Siempre y cuando aparezca en las listas de registrados y evaluados para que ellos les paguen lo mínimo que son sus 150 pesos la hora, por decir así, ¿no? Y digo 150 y las empresas seguramente van a temblar porque algunas pagan 50. Y entonces dices, caray. Y lo dices, es que las de empresas no me quieren pagar, el que contrata el evento no me quiere pagar más. Pues no te va a pagar más porque hay otra persona con una ambulancia que no está registrada y que no es ambulancia, que le va a cobrar 300 pesos la hora, pues. O a lo mucho, ¿eh? Y entonces dices, pues, ¿qué caso tiene? Pues la gente ya ni se prepara, ni estudia, le ofreces un curso y dice, ¿para qué? Y ahí viene el problema. Y por culpa de esas personas nos critican a todos y piensan que todos los paramédicos o los técnicos somos iguales. Y no es así, no todos somos iguales. Hay gente que sí tenemos el deseo de seguir practicando, de seguir entrenando, de seguir formándonos, de tener la oportunidad para poder hacer algo mejor. Claro. Y si está en nosotros hacerlo, pues desde nuestra trinchera, tal vez no podamos hacer grandes cosas, pero desde nuestra trinchera, si yo entreno a 300 personas o 50 a la semana, ya para mí es ganancia. Sí, eran 50 personas que no sabían RCP, que ahora lo saben. Y esa es nuestra chamba, nuestra meta esa es. Ok, muy bien. Oye, viejo, ¿y a las nuevas generaciones tú qué les dirías? Aquellos que vienen... Miren, primero, que se pongan a chingarle. Hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Hay que dejarse de creerse la última Coca-Cola del desierto, porque no lo son. No lo somos. No somos merecedores de todo. O sea, no es como que ya salí de la escuela y ya la hice. O sea, no, Sí, man. como te lo menciono, ahorita levanto el celular y salen 2 paramédicos de acá abajo. O sea, ese no es el punto. Pues es entender que aquí hay competitividad. En el servicio de urgencia hay competitividad, pero también hay apoyo de quien realmente lo requiere. Y entonces, lo primero es que salgan de la zona en la que estén, conozcan otros servicios, váyanse, viajen, conozcan otros lados, para que puedan realmente comparar lo que es el servicio de emergencias. Y apéguense en verdad a gente que los inspire a seguir haciendo eso. Porque se pega, neta que lo mala onda, lo mala leche, se pega. Sí, entonces, júntense con gente que sea positiva, que quiera seguir estudiando, que quiera seguir aprendiendo. Y yo lo mencioné en un principio, cuando estudiaba yo con Saúl, con Lisset, y veo a esta gente que ahorita es gente muy reconocida en el medio. Y yo digo, pues qué bueno que yo anduve cuando ellos no sabían RCP y ahora aprendimos juntos en su momento. Y ahora tenemos oportunidad de trabajar en otras áreas, ¿no? Entonces, yo siento que es importante que las nuevas generaciones, insisto, dejen de sentirse merecedores y empiecen a estudiar lo que realmente tienen que estudiar y que se dejen de mamá, en pocas palabras. O sea, no crean todo lo que les dicen, no crean todo lo que ven. Asegúrense. Decía un instructor PHTLS en aquellos tiempos, Sánchez Alarcón, me decía, no creas todo lo que te dicen, no crean todo lo que se ve. Asegúrate, decía. Cuando evalúes a un paciente, así hazlo. Y yo pienso que para la vida, así es. Yo siempre he vivido, yo siempre comparo mi vida con los servicios de emergencia, ¿no? Y lo decíamos, la vida ahí está. O sea, es lo mismo, un paciente ahí está, crítico o estable, como tú quieras, pero tenemos que evaluarlo siempre por todas las áreas, ver cómo está, verificarlo de forma correcta, atenderlo como se debe y trasladarlo a un lugar donde sí es que es necesario. Entonces, lo mismo en la vida. O sea, la vida va a seguir. Lo que tú tienes que hacer es evaluar tus puntos de vista, atender tus puntos esos que tú identificaste, que son críticos, y seguir adelante. Y más adelante seguramente hay que volver a reevaluar, así como lo hacemos con los pacientes graves. Más adelante hay que volver a reevaluar. Nos paramos, reevaluamos y continuamos. Y si vamos a seguir viviendo, porque mi traslado sigue todavía, tengo que seguir reevaluando constantemente. Vivir o salir de la escuela y sentirse que ya eres chingón es como agarrar a un paciente, subirlo a tu ambulancia y llevártelo a la chingada sin revisarlo nunca en el camino. Es como si fueras un pinche Uber, pues. O sea, no se vive así, pues. No, y la escuela del egresado, la vida del técnico, del paramédico, no es así. Nosotros tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo. Porque, como dicen los cánones, lo que hoy es novedad, mañana es obsoleto, ¿no? Excelente. Pues, la idea es esa. Muchas gracias, mi estimado Alejandro. Y por último, mi hermano, háblanos un poco de trauma. Reanimación Trauma y México, Ajá. perdón. Mira, Reanimación Trauma México nace, como te comentaba, con la intención. Nace en una peda, güey. El clásico, ¿no? Sí. Así como nació
PHTLS y así como hacen los demás cursos. Así nace RTM. Dicen que las mejores empresas nacen de una pinche borrachera. Estamos en una borrachera y de repente, oye, ¿y si hacemos nuestros cursos, güey? Y si enseñamos RCP, y dicen, pues órale, y que sea, decíamos, y que sea un peso que sea accesible para todo el mundo. Ah, perfecto, vale, vamos a meterle. Vamos. Y empezamos así. O sea, con un equipo de la mayor parte de los instructores que empezaron en RTM eran egresados de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. ¿Oh, sí? Sí, la mayor parte eran muchachos que estaban estudiando, que yo conocía desde que estaban en el CONALEP. Sí. Y posteriormente se fueron a la universidad, egresaron y nos formamos como instructores. Y estábamos, y le empezamos a dar aquí. Algunos de ellos consiguieron trabajo en minas, en lugares, tuvieron que ir. Llegaron nuevas personas. Ahorita somos un grupo aproximado de 20 instructores que tenemos en todo el estado. Cada quien desde su trinchera chambea en el lugar donde le compete. Algunos son bomberos, otros son médicos, tenemos enfermeros, paramédicos. Y pues la intención definitivamente es entrenar a quien quiera ser entrenado, porque es lo principal. Para poder entrenar, la persona necesita primero querer ser entrenado o capacitado, y posteriormente pues hacerlo de una manera que sea amigable para ellos, que se sientan con la confianza que lo que pase en el curso se queda en el curso. ¿Ah? Lo que pasa en el curso se queda en el curso. O sea, no es como que, ay, no, este vato mira cómo lo hizo mal y después por allá. No, lo que pasa en el curso se queda en el curso. Lo único que te vas a llevar aquí es el conocimiento bien fundado, basado en lo actual, para que tú puedas seguir chambeando. Eso es lo que buscamos hacer. Pero lo hicimos más como una red de compas que querían ir a practicar. Okay. Y luego de repente nos juntamos en la noche y nos poníamos a intubar gente o maniquís. Y luego de repente nos ponemos a canalizar y a hacer cosas ahí interesantes entre nosotros, pero que después lo fuimos formalizando como una empresa. Sí. Y afortunadamente ahorita pues tenemos mucha chamba. Pues como bien sabes, no nada más soy director de RTM, también en empresa ambulancias DRL soy el coordinador operativo de la empresa de las ambulancias de cuidados intensivos. Durante muchos años hemos venido trabajando con pacientes críticos, eventos y demás. Entonces, pues insisto, ¿no? Lo hacemos tanto en las ambulancias como en la capacitación, porque yo siento que la persona que enseña tiene la obligación de siempre seguir aprendiendo y seguir practicando lo que enseña. Tú no puedes enseñar algo que no practicas. Y ese es uno de los problemas que yo he tenido. Tú no puedes venir a enseñarme a mí de urgencias médicas si nunca has atendido a un paciente. Tú no puedes venirme a hablar a mí de ambulancias de cuidados intensivos si tú nunca has andado en una ambulancia de cuidados intensivos. Y eso es importante, ¿no? Es como dar un curso de incendios. Y no eres bombero. Pero nunca has estado o no sabes lo que se siente, lo caliente del incendio. Puedo platicarte muchas cosas, pero no vas a transmitir esta información que es segura para la gente, ¿no? Okay. Y entonces, hay cosas que los libros dicen, que nosotros hemos visto que son muy reales, pero si le hacemos cierta modificación, funciona mejor. Okay. Y entonces, lo que personalmente hago es enseñar lo que el libro dice, estoy de acuerdo, pero darle un toque, decir, mira, pero si lo haces así, está comprobado, o al menos está comprobado que funciona mejor. Y entonces, eso es una ventaja que nosotros, creo yo, o en el caso mío, podemos dar, ¿no? De que lo que yo enseño es algo que se basa en la evidencia, obviamente, pero que aparte hemos practicado y funciona. Entonces, perfecto. Entonces, porque a veces hay cosas que vienen y que realmente no es así como nos la cuentan, ¿no? Desafortunadamente. Muy bien, excelente. ¿Qué programas manejan? Mira, pues ahorita nosotros realmente nos dedicamos más hacia la reanimación. Antes, en un principio, empezamos con cursos de BLS, ACLS, pero por cuestiones administrativas, por cuestiones en las que realmente no podíamos cumplir con todos los lineamientos que estos centros, y eso es una realidad, no podíamos cumplir con todos los lineamientos que estos centros nos pedían. Dijimos, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a hacer lo básico, vamos a enseñar RCP avanzada, pero con aval tal vez de otros, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, con la que trabajamos muy de cerca, con la Sociedad Sonorense de Medicina de Urgencias. Entonces son cursos avalados por ellos, pero que, más obviamente basados en la evidencia, pero que no tienen que ver, por ejemplo, con certificaciones como BLS, ACLS, PHTLS. Para eso hay centros muy buenos que son ampliamente recomendados, pero nosotros no nos metemos en eso por cuestiones, insisto, cuestiones administrativas que no podemos cumplir. O sea, entonces realmente no le veo, o no le vi yo el meollo ya después, ¿no? Porque ya me ganaba. Hay que estar bien metido en la administración y la verdad yo tenía otras ideas en mente en ese momento. Ok, pues carnal, ¿algo más que desees agregar en Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente me la pasé muy a gusto. Creo que es una realidad lo que has venido haciendo. Como te lo platicaba ahorita, no es fácil lograr
lo que tú tienes y pues te felicito muchísimo y Muchas pues gracias. muchísimas gracias. Esperemos que la información o lo que hemos platicado sea de utilidad, ¿no? Para alguien que lo quiera tomar. Los consejos pues son esos, nada más consejos. Si los quiere tomar, pues que los tome. Sí, claro, ¿no? Y el que no, pues adelante, ¿no? Muchas gracias y pues bendiciones a todos. No, gracias a ti, como lo decíamos ahorita al inicio del podcast también, pues por darse el espacio, ¿no? Y el tiempo para poder atendernos y pues poder estar aquí con nosotros, ¿no? O sea, la verdad que pues siempre lo agradezco yo de todo corazón a todos los invitados que hemos tenido porque, como lo decía al inicio, traen una agenda a veces tan ajustada que se dan el tiempo, ¿no? Sí. Y le dan la oportunidad a uno que anda incursionando en este rollo de las entrevistas y pláticas y youtuber y como tú quieras llamarlo, ¿no? Pero la finalidad es esa, ¿no? Que, o sea, siempre mi finalidad de crear este tipo de contenido es que todos conozcan, todos sepan de qué es esto, qué es la atención médica prehospitalaria, qué es la seguridad industrial, qué es la protección civil, ¿no? Muchas gracias. Y si tenemos un seguidor, 2 seguidores, 3 seguidores y esos seguidores están siempre ahí al pie del cañón, o sea, con 1 o 2 personas que nos vean y que les dejamos un mensaje, un granito de arena, yo me doy por bien servido. Ya es mucha ganancia. Uno es más que ninguno, ¿no? Es correcto. Así de sencillo, entonces... Es como la reanimación, dicen. Así es. Es mejor que nada. Es mejor que nada, exactamente, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, mi estimado Alejandro. Te agradezco el tiempo y pues aquí estamos a la orden. Igual como lo hemos dicho con todos los invitados, las redes sociales de Armando la Seguridad están abiertas para Muchísimas cualquier gracias. difusión que tú en algún momento quieras utilizar. Ahí están las redes del podcast. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Y está abierta, ¿no? Y para promoción de algún curso de tu negocio, lo que sea, pues, ¿no? Que tenga que ver, obviamente, con el enfoque del podcast. Pues ahí están a la orden también, ¿no? Muchísimas gracias. Las redes sociales. Muy bien, mi estimado. Muchísimas gracias, carnal. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos nuevamente por estar con nosotros en un episodio más de su podcast Armando la Seguridad. Espero que este episodio sea a su agrado. Y pues como siempre, no se olviden compartir, darle me gusta, darle ahí el comentario, lo que quieran ponernos, ya sea bueno, bonito, lo que sea. Ya estamos acostumbrados. Todo se acepta, pero pues sí, es para nosotros pues fundamental que nos den ahí su punto de vista, ¿no? Muchas gracias a todos y esto fue un episodio más de su podcast Armando la Seguridad. Saludos a todos. Gracias.